Hola amigos, bienvenidos al video número 14 de su curso Excel Avanzado. En este video vamos a continuar revisando la creación de tabla dinámica y modelo de datos. Haciendo un poco de memoria, en el video anterior creamos un modelo de datos basado en varias tablas. Una tabla principal denominada pedidos y unas tablas auxiliares como es la tabla de productos, la de vendedor, la de clientes, la de forma de envío y categoría de productos. La idea es poder crear resúmenes de datos analizando la información de una tabla principal maestra denominada pedidos, donde tenemos el registro de pedidos de un grupo de clientes, de los cuales cuando descargamos la información a Excel solamente tenemos en la tabla principal algunos códigos, dado que la tabla está normalizada. Tenemos el código del pedido, el código del cliente, el código del producto, el código del empleado y el código con la forma de envío. Sin embargo, tenemos unas tablas auxiliares donde está entabulada la información detallada de los clientes, de esos productos y de esos vendedores. Ahora bien, ¿cómo podemos entonces crear cruces de información o matrices de datos resumidos basados en ventas por categorías o por productos, vendedores y pedidos, creando un modelo de datos? El modelo de datos lo creamos en el menú contextual datos, en las herramientas de datos, y a partir de la versión 2016 y 13 aquí la tenemos, modelo de datos, y se llama relaciones. En esas relaciones creamos varias relaciones con la tabla principal pedidos, con la tabla auxiliares de formas de envío, de clientes, de vendedores y de productos. Y de la de productos la creamos también una relación con las categorías de esos productos. Con ese modelo relacional podemos trabajar una tabla dinámica basada en muchos más campos, tomando en cuenta que estas relaciones me convierte estas 6 tablas en una sola tabla principal. Entonces, para crear esa tabla dinámica nos colocamos, por ejemplo, en la hoja de pedido y vamos entonces al menú insertar tabla dinámica. Ok, recuerden marcar la opción en la parte inferior que elegir si queremos analizar varias tablas, que en nuestro caso donde queremos analizar una tabla principal y 5 tablas auxiliares. Marcamos la casilla agregar estos datos al modelo de datos y aceptar. Observen que automáticamente, ya que así lo dejamos, que Excel crea una hoja nueva para crear mi tabla dinámica, pero no solamente basada en una tabla, sino en varias tablas. De hecho, al crear el objeto tabla dinámica, vamos a ver que en la barra de herramientas del lado derecho tenemos los campos de tabla dinámica. Vamos a tener 2 pestañas: la tabla activa, que es la tabla con la cual comenzamos, que es la tabla de pedidos, pero también tenemos las tablas secundarias en la pestaña todos. Y aquí tenemos todas las tablas que están en el modelo de datos. Ahora podemos escoger de ese modelo de datos, podemos escoger las tablas que queramos utilizar. Por ejemplo, si yo en todos quiero sacar un resumen de ventas por vendedor, me voy a la tabla vendedores, escojo en este caso el nombre del vendedor y lo llevamos a fila. Aquí tenemos entonces la fila. Aquí fíjense que hay una línea en blanco, pero yo puedo filtrarla para que no aparezca en blanco. Y aquí tenemos la tabla dinámica resumiendo, en este caso, los pedidos por vendedor. Ahora, los datos, por ejemplo, los que están detallados de los pedidos, recuerden que lo tenemos en una tabla principal llamada pedidos, que la tenemos acá. Fíjense que estamos en la pestaña todos. De pedidos, si yo quiero saber, por ejemplo, las cantidades que se despacharon por vendedor, marcaría cantidad y observa automáticamente cómo se resume en la tabla dinámica, pasando cantidad a valores. Y aquí tenemos entonces el cálculo que hace una vez que procese los datos. Observen cómo presenta la información en forma de resumen de las cantidades despachadas por vendedor, pidiendo la información de la tabla de vendedores y de la tabla de pedidos. Por ejemplo, también podemos ver cuánto es el monto del cargo por el envío, del total. Aquí tenemos, fíjense, los montos. Entonces vamos a darle esto en formato estilo millares. Y aquí estamos relacionando del modelo de datos 2 tablas. Y podemos crear, por ejemplo, ahora un filtro utilizando otra de las tablas. Por ejemplo, estas son las ventas generales a nivel de vendedor. Pero podemos ahora, por ejemplo, clasificarlas por categoría. Si nos vamos a la tabla todos, recuerden que tenemos una tabla de categoría. Y ese nombre de la categoría lo podemos llevar a filtro. ¿Okay? Y puedo entonces ahora revisar cuándo fueron las ventas por vendedor, pero una categoría específica. Por ejemplo, bebidas. Vamos a ver, fíjense que son las ventas de bebidas. O las ventas, por ejemplo, de granos y cereales. O sea, automáticamente como la data se va actualizando a medida que nosotros vamos revisando la información. Pescados y mariscos, y aquí estamos revisando información proveniente de 3 tablas: tabla categoría, tabla vendedores y tabla pedidos. Aparte, inclusive podemos en el filtro colocar elementos de diferentes tablas. Por ejemplo, formas de envío, que es otra tabla, también puede ser otro elemento
del filtro, que puede saber cuánto vendimos de marisco por vendedor, usando la forma de envío transporte aéreo. Y aquí tenemos entonces las ventas de transporte aéreo. Fíjense que son un total de 23.280 unidades que se despacharon de pescados de marisco usando como medio de transporte aéreo. Estos son los montos de los cargos pagados por los clientes, el total pagado por los clientes, que es 1.923.257,12. Observen entonces cómo podemos en forma transparente crear una tabla dinámica proveniente de diferentes fuentes de datos, en este caso diferentes tablas, y estamos usando en este caso 4 tablas distintas: la tabla de pedidos, que me dan en este caso los datos calculados, la tabla de vendedores, la tabla de categoría y la tabla de formas de envío. Entonces observen que en este video complementario de la clase anterior revisamos entonces otro ejemplo de cómo podemos trabajar con el modelo relacional o este modelo de datos para crear nuestros cuadros resúmenes, que también podemos ilustrar en forma de gráfico. Y podemos asociar una gráfica dinámica a esta tabla dinámica y presentar la información de dos formas: en forma de tabla o en forma de gráfico. Aquí tenemos, por ejemplo, un ejemplo rápido de una gráfica asociada a esta tabla dinámica, ocultando los botones de campo. Y aquí tenemos entonces la gráfica que acompaña a esta tabla dinámica. Bueno, amigos, esto ha sido todo por este video complementario de las tablas dinámicas provenientes del modelo de datos, y nos vemos en el siguiente video. Que tengan un feliz día.